Salud, bienvenidos. Gracias a los televidentes que están en la sintonía por la señal de Saracay Televisión, que también nos siguen en las diferentes redes sociales que ya se pueden ir conectando. Estamos @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Y si ustedes desean hacer alguna consulta o alguna pregunta, pueden escribirnos al número de WhatsApp al 09 88 300 121. Vestimos gracias a Camisería Inglesa, que ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, y el teléfono es el 099-083-6326, y lo encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa SD y en Instagram, y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. La moda y estilo lo tiene Camisería Inglesa. Y para iniciar nuestro programa de hoy, ya tenemos, ya nos estamos conectando con el doctor Vladimir Ullauri. Él es médico cardiólogo desde el Hospital Metropolitano de Quito. Él es máster en cardiología y ecografía cardíaca, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología del Núcleo de Pichincha, y también jefe del departamento interna del Hospital Metropolitano y miembro del directivo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, sede nacional. Bienvenido, doctor. Gracias, y es un honor estar con nosotros en nuestro programa, y hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial, haciendo énfasis al Día Mundial de la Hipertensión, que fue en este mes de mayo. Muy buenos días con todos, un gusto y gracias por la invitación, y ojalá podamos aclarar y comentar un poco sobre el cuidado de la hipertensión arterial. Estamos a la orden siempre. Así es, doctor. Siempre es importante hacer un poco de concientizar a la gente. Hemos pasado, este es el mes de la hipertensión, y que todos tomemos unos minutitos para tomar la presión arterial, por lo menos para saber si estamos o no estamos bien, porque el corazón no avisa, doctor. A veces esto es algo silencioso, y que probablemente no sabemos cuándo es el momento que tal vez nosotros necesitemos ser atendidos por un especialista, y pues quien como usted, que nos puede dar mucha información sobre esta hipertensión arterial. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Sí, muchas gracias. A ver, yo en nombre de muchos médicos formo parte de una sociedad interamericana de cardiología y de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, y el sentido es que queremos fomentar la evaluación temprana de la presión arterial. Empecemos con un concepto puntual. Hipertensión arterial quiere decir que la presión arterial está por encima de 140/90. ¿Qué es este 140? Una presión arterial sistólica o alta, que depende de la fuerza del latido del corazón. Y la diastólica o la baja, que es hasta 90, es dependiente de la resistencia o la rigidez de las paredes de las arterias. Entonces, si nosotros tenemos presiones arteriales por encima de 140/90, en primera instancia somos hipertensos y debemos hacer un análisis junto a un médico, no necesariamente cardiólogo, médico general, médico internista. Los médicos están capacitados para poder diagnosticar la hipertensión arterial. El tema es fundamental, que obviamente mientras más avanza la edad, más riesgo de ser hipertensos, pero lo que queremos es que haya un diagnóstico temprano antes de que se presenten las complicaciones de la hipertensión arterial. De tal manera que cualquier persona que se mida la presión arterial y tenga por encima de 140/90 necesita una evaluación importante. ¿Qué nos causa la hipertensión arterial, o cuáles son las causas que generan la hipertensión arterial? Primero, la edad, los factores familiares, pero también hay factores que podemos nosotros controlar oportunamente. Fundamentalmente el peso, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, las alteraciones del colesterol y la diabetes. Son las principales causas de hipertensión arterial. Si nosotros acudimos oportunamente al médico, controlamos bien esa presión arterial, vamos a evitar tener las complicaciones a lo largo del tiempo, que son problemas cerebrales, problemas cardíacos o insuficiencia renal fundamentalmente. Que obviamente este tipo de enfermedades lo que causan es una discapacidad, una limitación laboral, familiar, y obviamente un alto costo a nivel de salud pública. De tal manera que ese es un factor fundamental. Otra cuestión que quería comentarles y también decirles, que fíjense que 1 de cada 4 personas o hasta 1 de cada 3 personas son hipertensas en nuestro país.
Lo malo es que tan solo el 50% de esa población, la mitad de esa población hipertensa, sabe que tiene hipertensión arterial. Y lo peor de todo, que de esa población que sabe que tiene hipertensión arterial, tan solo la cuarta parte está bien controlada. Así que en nuestro día a día vemos muchas personas que son hipertensas, no tienen diagnóstico y no están bien controladas, más aún las personas que saben que tienen hipertensión arterial. Así que el mensaje es fundamental: mídete la presión arterial, acudan al médico, háganse una evaluación, vean cómo está la presión arterial y vamos a evitar complicaciones y muertes a lo largo del tiempo si acudimos oportunamente al médico. Usted dijo algo muy importante, doctor. Habemos personas que somos muy sedentarios, que siempre nos encontramos en nuestra rutina, puede ser laboral, estudiantil, familiar, etcétera, y que sin embargo a veces por estar enfocados en algún objetivo nos olvidamos un poco sobre nuestra salud. Mientras nosotros nos sintamos bien, decimos, bueno, estoy bien, estoy perfecto, tal vez como sano, no hago ejercicio, pero me siento bien. Entonces hay estas pequeños interrogantes que quedan como que sueltos, que por qué nosotros no acudimos al médico cuando realmente nos sentimos bien, por lo menos para saber que estamos bien. ¿Cómo usted recomendaría a un paciente, a una persona que es sedentaria? Me incluyo, que a veces decimos, no, mi salud está perfecta, me siento bien, pero que tal vez nosotros podamos decir, es momento de tal vez acudir al médico. Usted habló tal vez un médico general, un médico internista, simplemente para que me haga un chequeo general y decir, ok, estás bien, continúa, te veo en 6 meses, o probablemente dé una alarma y nos diga, hay algo aquí que tenemos que tratar y evitarnos una complicación a futuro. Muy importante tu inquietud y tu reflexión, porque estamos lastimosamente mal acostumbrados a esperar estar enfermos o tener síntomas para acudir al médico. Y lo que nosotros queremos hacer es que se incentive la prevención, es decir, no esperar estar enfermos. Entonces, de tal manera vamos a dividir en dos grupos importantes de la población. La población que está que es la joven, entre 20 y 40 años más o menos, deberíamos tener una evaluación al menos una vez al año, idealmente 2, para poder determinar cómo está su presión arterial, su frecuencia cardíaca, saber cómo están sus niveles de colesterol, de glucosa, y poder oportunamente controlar este tipo de acciones. Y en cambio, en los pacientes mayores de 40 años, porque recuerden que la hipertensión arterial se incrementa conforme avanza nuestra edad, en estas personas no deberíamos pasar del control cada año de manera prácticamente obligatoria, y si es que el paciente es hipertenso, debe seguir las normativas del médico, que normalmente son controles cada 3 a 6 meses inclusive. En estos controles vamos primero a determinar la condición real del paciente, la presencia de factores de riesgo, es decir, qué condición le está descompensando al paciente, y tercero, el médico está en la obligación de fomentar todas las medidas no farmacológicas y farmacológicas. Y me refiero principalmente a la actividad física, fomentar el ejercicio de manera programada, sincronizada. No es viable que una persona de 25 o 50 años que nunca ha hecho ejercicio vaya a hacer de manera exagerada o extrema. Hay que hacerlo después de una evaluación adecuada. Por ejemplo, el otro tema es importante que los médicos demos una pauta sobre la alimentación. Y la alimentación no es una tabla general de alimentos, sino una recomendación individualizada, y principalmente en aquellas personas que tienen problemas del peso, que tienen problemas de diabetes, que problemas de colesterol o hipertensión arterial, deben tener una dieta personalizada. Y finalmente, la cuestión de la medicación. La medicación es después de hacer un análisis personalizado en cada paciente, viendo las características de cada paciente, se definirá qué tipo de tratamiento va a recibir, y obviamente con un objetivo fundamental: controlar oportuna y radicalmente la presión arterial. Muy bien. Esto del control oportuno es bastante importante que lo sepamos, porque uno puede tal vez vivir con hipertensión,
pero obviamente controlado. Y sin embargo, que esto no se vaya a complicar. Y más, como usted lo dijo, pues si tenemos de pronto antecedentes familiares, que probablemente mamá, papá o hermanos tengan este tipo de problemas, pues también me puedo considerar un candidato a tener este problema de la hipertensión. Al regresar de la pausa, doctor, me gustaría que usted nos pueda comentar también un poco cuáles son estos diferentes tratamientos. Una vez que se nos diagnostique hipertensos, en qué estadio nos encontremos, ¿cómo sería tal vez llevar este tratamiento sin tal vez olvidarme tal vez de lo que yo hago cotidianamente, sin decir me están prohibiendo todo, como cuando una persona es diabética? Al diabético dicen que se le prohíbe un montón de cosas, pero vamos a ver qué es lo que usted nos puede recomendar a las personas que probablemente sean hipertensos. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Y seguimos en Buena Salud hablando con el doctor Vladimir Ollauri. Él es cardiólogo y estamos hablando sobre la hipertensión arterial. Ya sé que es un tema bastante importante porque aquí no tenemos edad específica, simplemente tenemos que nosotros saber cuándo es oportuno ir al médico para que se nos dé una respuesta oportuna en cuanto a este tema. También vamos ahorita a conocer también de cuál sería el tratamiento una vez que se diagnostique que seamos hipertensos, qué tenemos que hacer, cuál sería probablemente el tratamiento a seguir y si esto es una enfermedad que tal vez la podemos parar o tiene que ir de por vida tal vez el tratamiento. Pero bueno, vamos a ver cómo nos contesta el doctor. Nuevamente nos conectamos con el doctor Vladimir para que nos dé respuesta a esta pregunta. Claro, seguro que sí. A ver, yo quiero mandar mensajes claros. El uno, el que una persona tenga hipertensión arterial no significa que no pueda hacer su vida normal. Si está bien controlado y sigue las recomendaciones médicas, el paciente puede hacer su vida normal y es lo que queremos como médicos. Que el paciente sea inclusivo en la sociedad económica, laboralmente, todo, y a nivel familiar, es decir, no deberíamos tener problemas. El otro tema es que la hipertensión arterial no es como decirlo, perdón la expresión, como decir, como una receta de cocina, porque obviamente el análisis de cada persona va a permitir su tratamiento individual. Y me explico de mejor manera. Cada una de las personas que son hipertensas van a tener un nivel de hipertensión arterial. Ese nivel de hipertensión arterial asociado a las condiciones de cada paciente, que se llama el riesgo cardiovascular. Es decir, si una persona solo es hipertensa y no tiene ninguna otra enfermedad asociada, se llama hipertensión de bajo riesgo. Si otra persona es hipertensa y tiene al menos 2 factores de riesgo, es decir, tiene sobrepeso y tabaquismo, o diabetes, o alteraciones del colesterol, es una persona de moderado riesgo. Y el otro ejemplo es que si esa persona que tiene hipertensión arterial ya ha tenido una enfermedad cardiovascular, infarto cerebral, enfermedad coronaria, es decir, un infarto cardíaco, o tiene insuficiencia renal, esa persona es un hipertenso de alto riesgo. Entonces, en cada uno de estos grados o estratificaciones, bajo, moderado o alto riesgo, el tratamiento va a ser muy específico y obviamente mientras más alto es el riesgo, debemos empezar a dar tratamiento farmacológico de manera más enérgica para controlar la presión arterial. Entonces, como estábamos hablando hace un momento, el tratamiento de la hipertensión es mantener dieta adecuada, baja en sal, y como bien lo dijo usted, no es que debemos restringir totalmente, lo que debemos pedir es que disminuya la sal, disminuya los alimentos procesados, embutidos, enlatados y todos los alimentos que tengan exceso de sodio. Debemos bajar los carbohidratos y las grasas sin la necesidad de que sean excluidos totalmente. Aparte de eso, el ejercicio cardiovascular se refiere a un ejercicio sincronizado de moderada intensidad, caminar, bicicleta, natación, y se pide que sea al menos 150 minutos por semana.
pero ese al menos quiere decir que no es suficiente, y yo recomiendo más bien que sean mínimo 5 días por semana, entre 30 a 60 minutos por día, y podríamos tener mejores condiciones y mejores resultados. Y finalmente, la cuestión de hacer énfasis que si fuma, hay que buscar un proceso definitivo de cesación de tabaco, porque obviamente es otro factor importante de riesgo cardiovascular. En relación con la medicación, como les dije a todos ustedes, llévense el mensaje de que la medicación no va a ser igual para cada uno de nosotros. Si yo tengo hipertensión arterial y mi vecino tiene hipertensión arterial, lo más probable es que tengamos que recibir distintos medicamentos. Eso dependerá del análisis minucioso de cada médico en cada paciente para definir el tratamiento. Pero sí es importante decir que la medicación habitualmente debe ser combinada, es decir, va a necesitar muy pocos pacientes van a necesitar un solo medicamento, y la mayor parte de pacientes van a necesitar 2 o 3 medicamentos para controlar bien la presión arterial. ¿Y qué quiere decir controlar bien la presión arterial? Tener la presión arterial idealmente entre 120 y 130 la alta, la sistólica, y la diastólica entre 70 y 80. Ese es decir, tener un control óptimo de la presión arterial. Lamentablemente, y esto es a nivel médico y a nivel paciente, con que hay un poco de inercia terapéutica que se dice, ya se le está dando la presión, un medicamento, y si tiene un poquito alta le decimos, no se preocupe. No es así. Debemos ser bien enérgicos, bien radicales y disciplinados, médico y paciente, insisto, en tener controles óptimos de la presión arterial. Estos controles óptimos que se pudieran obtener de presión arterial, una persona que probablemente ya es diagnosticado, ¿es apropiado que en casa se puedan estar tomando la tensión arterial, probablemente con estos tensiómetros que son digitales, que obviamente ustedes son tal vez quienes recomienden cuál es el mejor, tal vez para que lo puedan utilizar en casa y llevar tal vez un registro de cómo van mis diferentes presiones para que puedan llevar un control adecuado y cuando van al cardiólogo o sepan qué hacer y ustedes también puedan como que monitorear un poco el tema de cómo lo están llevando en casa? Gracias, excelente, y gracias por la pregunta, porque esto es importante y actualmente lo tenemos mucho más claro este escenario. Fíjense cuánto tarda un paciente en una consulta médica para medirle la presión arterial. Llega, esperamos máximo 3-5 minutos que se siente y se mida la presión arterial. Y en el tiempo que significó esa consulta médica en relación a su vida cotidiana es prácticamente nada, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente llega al consultorio, el poco tiempo, aparte de eso que viene nervioso, siempre nos puede dar un tema de aumento o falsos valores de la presión arterial. Por eso, hoy por hoy sí se recomienda la automedición de presión arterial en el domicilio. Entonces hay dispositivos que son oficialmente aprobados por las entidades, por las sociedades científicas, por ministerios de salud, en Estados Unidos por FDA, en Europa por la EMEA. Son entidades que controlan la validez de estos dispositivos. Pero en general, recuerden que cuando uno tenga un dispositivo, debe tener un dispositivo de brazo, no de muñeca. El de brazo es el que es validado. Segundo, la presión arterial debe medirse en posición sentado, no debe estar acostado. Debe poner los pies sobre el piso, el brazo apoyado en una mesa, no moverse al menos 5 minutos. No debe haber fumado, no debe haber tomado bebidas con cafeína y 30 minutos antes de medirse la presión no debe haber hecho ejercicio. Tampoco debe tener ningún tipo de deseo de ir al baño defecatorio o los deseos de orinar y estar en un ambiente confortable. Esa es la manera de medirse la presión arterial y se recomienda que el paciente se mida la presión cuando ya tiene hipertensión en la mañana antes de tomar la medicación y en la noche, si es que le toca algún medicamento, también que sea antes de tomar la medicación. Yo les digo a los pacientes, tómense más o menos 7 de la mañana, 7 de la noche, en la forma como les dije, van guardando un registro y habitualmente ya en la consulta llegan con ese registro y podemos definir cómo va la tendencia. Si hay una presión elevada de manera aislada, no nos preocupemos.
eso no necesita ajuste de control. Lo que debemos ver es más el global y saber cómo está la presión arterial en todo su contexto. Si los promedios de presión en su domicilio están por debajo de 135/85, podríamos decir esa presión está bien controlada y eso va a servir como un aliento al paciente que está haciendo bien las cosas o como un llamado de atención, de precaución de que no se está cuidando oportunamente. Efectivamente, esa es una de las mejores recomendaciones que usted puede dar. La verdad que saber y tener conocimiento de esto, que lo podamos hacer en casa, ayudará mucho a que nosotros sepamos que está controlada muy bien nuestra presión, que probablemente el medicamento esté dando su efecto, porque como usted dice, un paciente que va a consulta, cualquier consulta siempre se pone un poco nervioso y tal vez esos pocos minutos no son los ideales para tomar una presión, sino que es cuando está uno relajado en casa siguiendo todos los consejos que usted nos acaba de dar, mi querido doctor. Doctor, antes de despedir el programa, sí me gustaría que dé su último mensaje a todo el público que ve Buena Salud, porque este es un programa, estamos en Santo Domingo, pero es un programa que lo vemos en diferentes plataformas a nivel mundial, poder decirse así, porque también lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver online y en las diferentes redes sociales. ¿Qué mensaje usted daría a las personas que tal vez no se consideren hipertensos o que no tengamos hipertensión, pero cómo debemos nosotros tal vez cuidarnos? Antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. También quiero, ya se hizo medir su presión arterial. ¿Sí sabe cuánto es su presión? Hoy día vamos a medirnos, ¿no es cierto? Sí. Así es. El mensaje 1, hazte medir tu presión arterial y vas a saber cómo estás y vamos a evitar complicaciones en el tiempo. Mensaje 2, si no eres hipertenso, evita llegar a hacerlo. ¿Con qué? Con medidas no farmacológicas. Dieta, ejercicio y no fumes. Y acude regularmente al médico. Si eres hipertenso, ten la precaución de llegar a tener las complicaciones de la hipertensión arterial. Insisto que eso es lo que nos limita. Un infarto cerebral, insuficiencia cardíaca, infarto cardíaco, insuficiencia renal. Evitemos estas complicaciones porque sería lo más desagradable para uno y para la familia y todo el entorno social. Así que cuidándose vamos a evitar estas complicaciones y vamos a vivir mejor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y siempre a las órdenes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, algunas personas se preguntan, porque estamos cerca relativamente y gracias a la tecnología nos podemos comunicar, pero mucha gente viajamos también a la ciudad de Quito. ¿Usted en qué horarios está atendiendo allá en el Metropolitano, en el Hospital Metropolitano, o tal vez tiene consulta particular en algún otro sitio que nos pueda decir para que las personas que ven el programa pues puedan tomar contacto con usted? Sí, gracias. Yo trabajo exclusivamente en el Hospital Metropolitano. Mi práctica en el día es hospitalaria y en las tardes doy consulta médica en la parte posterior del hospital. Se llama la Torre Médica 1, piso 1, consultorio 109. Y los teléfonos de contacto, el 2249-423 o 2249-425. Siempre a la orden. Siempre a la orden, y también si desean contactarlo personalmente, pues también está su número de celular para que puedan tomar alguna cita. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad en Buena Salud. Un placer. Que tengan un buen día a todos. Gracias. Gracias, igualmente. Y a los televidentes, quiero decirles que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, @buenasalud, en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, y nos pueden también ver en YouTube como Saracay TV o digitar www.saracaytv.com para que puedan ustedes ver el programa. Cualquier duda, sugerencia o consulta pueden hacerlo al número de WhatsApp, al 0988-300-121. Así que a medirnos la presión. Aquí vamos a ir a casa a medirnos a ver cómo estamos. Y antes quiero darles una recomendación más. Visiten Camisería Inglesa si están aquí en Santo Domingo, que están ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, y el teléfono es el 099-083-6326. En redes sociales están como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Así que la moda y estilo lo tiene Camisería Inglesa. Ellos son quienes nos visten. Nos despedimos y los dejo con la mejor compañía, con la señal de Saracay Televisión.